La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio, Barcelona. Edgarita, Parda, ¿qué tal? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, buenos días. Muy bien. Por aquí andamos, bueno, con el que hemos titulado como el caso más fácil. Lo fue para la policía. Ya sabéis mi empeño de ayer para llegar mañana, que tenemos la primera final mensual de este curso, para llegar limpios, sin deberes, para después el próximo domingo por la noche, el lunes de madrugada, poder enfrascarnos en esto de otro cadáver exquisito. Así que el caso más fácil se titula, no sé. Oye, ¿por qué no hacéis un llamamiento de esos que surten tan efecto de los vuestros, de que llame la gente, que no se corte, que se meta en harinas de esto de los detectives, que total, que no pasa nada? Venga. Pues. A ver, Parda, voz institucional. Venga, pues a ver si os animáis y llamáis, que es gratis, lo primero. Sí, 900-100-800 es el teléfono, gratuito. El 900-100-800, sí, que lo vais a pasar de... Bueno, sí, que lo vais muy a pasar bien, muy bien. Y ya está, y que es una experiencia distinta. No es lo mismo vivirlo que escucharlo. Claro, que después de hacerlo, además la primera vez ya verás como hay algo que dices, no quiero llamar a la radio todos los días, pero es que igual luego mañana también. Gustillo, ¿A que sí? Mira Ariel y... Bueno, claro, tenemos algunos habituales, ¿verdad? Los que queremos mucho también. Alguno de ellos tuvimos la suerte de conocerlos en el especial fin de curso que hicimos en directo para acabar la temporada. Adriana Mourelos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues os cuento el caso de qué va, os cuento esto del caso más fácil. Ha sido asesinada Susan, la han encontrado en su casa, la autopsia revela que murió hace 2 días y la policía, tras inspeccionar el domicilio, concluye que el principal sospechoso es su vecino más alto. Hasta aquí puedo leer. Y no puedo leer nada más. Ha sido asesinada Susan, la encuentran en su casa. La autopsia revela que murió hace 2 días. La policía, tras inspeccionar el domicilio, concluye que el principal sospechoso es su vecino más alto. Mara Torres me ha preguntado si más alto significa de altura, de altura física de él. La otra parte de la pregunta era o si es el que vive en el piso más alto del edificio. Me quedo, como solo puedo responder si no carece de importancia, me quedo con la primera parte y sí, es el más alto físicamente. El más alto físicamente. La mataron con un balón de baloncesto, entonces. No hay que descartar nada, Parda. No, tú no te cortes a la hora de hacer esas preguntas, que no hay que descartar absolutamente nada. Bueno, dejadme que recuerde que hoy tenemos que conocer al cuarto finalista, que completará con los 3 que ya han conseguido plaza mañana. Espero que estén disponibles y que la vida, el trabajo y esas cosas le dé para compaginar a los que ya se ganaron su plaza para estar mañana en la finalísima. Y hoy, de momento, de entre 17, habrá más, porque sabéis que estamos especialmente generosos, pero de momento ya hay 17 entre aquellos que han participado en la construcción del cadáver exquisito, los que han planteado en cualquiera de estos casos alguna hipótesis curiosa, los que se acercaron a la respuesta, los que dieron la respuesta, una pregunta que ayudó a desbloquear a alguno, como por ejemplo últimamente Edu de Madrid, Javier Cuello también, nos han enviado, seguro que alguno más, pero estos son los últimos que tengo consignados aquí en la lista, de quienes han enviado una historia, una propuesta para jugar a esto de los detectives. ¿Tenéis alguna pregunta, aparte de la pelota de baloncesto, tenéis alguna más pregunta por ahí sobre la altura? Una muy obvia. Obvia. Bueno, a ver, muy obvia. Hay que hacerla por si acaso, ¿eh? ¿El cadáver apareció en el lugar más alto de la casa? No. Uy. No. Claro, porque los saltos llegan a sitios donde no llegan. Claro. Y la subió así como el último guerrero a pulso. Sí. 900, 100, 8. Bueno, y otra cosa, que hoy, como cada semana, como cada jueves, en torno a las 4:30, yo creo que antes, porque cada vez también, igual que Luismi se despierta antes, Félix Martín, fiscal, abrirá con nosotros el juzgado de guardia. Pero Félix duerme, es que como se toma 7 Coca-Colas o 8 al día... Pues... Lo que yo no sé qué es causa y consecuencia, quiero decir. Si no duerme y como no duerme, pues ya que no, pues se toma 8 Coca-Colas, o si
al tomarse 8 Coca-Colas no tiene tiempo para dormir. Hombre, es de espíritu inquieto, ¿verdad? Eso es... Después se lo preguntas. Tú. Se lo voy a preguntar. Oye, y todavía tenemos pendiente que al final nos enfrascamos la semana pasada porque me dio por comentarle para qué abriría la boca que David Muñoz lo imita y que no sea que cualquier día te vuelva a pedir. Decirle a David Muñoz que esté preparado por ahí, por si acaso. Pues se lo tendrá que preparar, porque tampoco te... Ya, pues, no, pero sí, total, si yo ya le he dicho, no, a lo mejor dice, hola, buenas noches, claro, chicos, o una cosa de esas, tampoco quiere que... Tendrá que estudiar un año de Derecho, por lo menos. Claro, es más complicado. Efectivamente. Juancho está en ruta hacia Valencia. Hola, Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas. Juancho, mira, ya ha funcionado el llamamiento, ¿eh? Sí. Bueno, y hay varios. Hay lista de espera ahora mismo. 18 candidatos ya para el número para la plaza para mañana o una de las 2 novelas que están ahí esperando como premio de consolación. Juancho, ¿a ti te parece también sobre el papel el caso más fácil? ¿Tienes alguna pregunta que dices, esto está hecho? Bueno, sobre el papel cada uno siempre piensa que tiene razón, pero luego la verdad es otra. A ver. Vamos a ver, muere acuchillada. Carece de importancia. La muerte es violenta. Carece de importancia. Vale, es que yo tenía la teoría de que, claro, como has dicho que después del examen forense determinan de que es una persona alta, pues digo... Del examen forense y cuando lo determina que es la policía, tras inspeccionar el domicilio, concluye que el principal sospechoso es su vecino más alto. Quiero decir, hombre, no sé si contrastará con algún dato también del examen clínico forense, etcétera, pero lo que pone textualmente aquí es: la policía, tras inspeccionar el domicilio, concluye que el principal sospechoso es su vecino más alto. Vale, pues yo es eso, la teoría que tenías, pues el tipo de heridas que pudiera tener, que solo sería por una persona que sería de gran envergadura. Claro. No, estaba muy bien tirado, Juancho, había que preguntarlo también. Ya te digo que tienes un número y nada, todo bien, ¿no? Minuto de juego, resultado de la carretera, todo en su sitio. Pues mira, ahora mismo lo único que me queda ya hoy es apagar el camión. Acabo de aparcar. Bueno, perfecto, venga. De lujo. Pues, aquí en Ribarroja con 24 graditos a las 4:12 de la mañana, que ya está bien. Vale, a descansar. Un baño en la playa ahora. Hombre, pues temperatura tenemos, ¿no, Edgar? Para eso. Pero escape libre, ¿eh? Un baño en la playa, pero sin nada, ¿eh? Ya, claro. Como mandan los cánones. Claro, sí. Juancho, descansa, muchísimas gracias. Venga, vosotros. Un abrazo. Adiós, Juancho. Hasta luego. Hasta ahora. ¿Alguna duda por aquí? Sí, venga, Parda. Muere, la asesina con un objeto. Carece de importancia. Vaya. Pues entonces eso tira por tierra la pregunta que iba a hacer yo. Adriana, no te me da un poco de rabia. No cuadra entonces absolutamente nada. No, porque yo te iba a preguntar, ¿había algún arma en un altillo? Carece de importancia. Bueno, no, te voy a decir. En principio, yo diría que no. Más que carece de importancia, yo diría que para darle verosimilitud, bien. Yo diría que no. Javier de Alicante, 900, 100, 800. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas, muy bien. Oye, ¿estás separado del teléfono un poquito? ¿Tienes en manos libres o cómo estamos? No, estoy como siempre. Vale, acércate un poquito. Acércate un poquito. Vale, ahora sí. Hombre, esto es otro, es que tenemos los teléfonos con un micro que es buenísimo y lo tenemos que aprovechar, hombre, tenemos que sacarle rendimiento. Hombre, ahora mucho mejor. Estaba en modo avión, yo ya súper... Tenías el micro lo tenías un poco por el hombro, ¿no? O estaba caidillo. Claro. Bueno, Javier. Una cosita. Sí. Con respecto a la gente que llame y que se anime, mira, yo me pongo el despertador solamente por el hecho de llamar. Ya. Vale. Es porque antes oía los podcasts, pero es que se me quedaba poco y tenía ganas de estar aquí. Bien. Y es un vicio. Vale, lo tengo que poner yo para acordarme. Llame. A ver si rompemos la rutina del sueño. Habitualmente salen estadísticas de lo mal que dormimos los españoles. A ver, no es que queramos ahondar en ese problema que puede llegar a ser. Espera, voy a decir que no es que queramos llegar a ahondar en ese problema que puede llegar a ser de salud pública. Sin trabajo. No,
Quiero decir, que la gente no lo viva como problema. Solo digo eso, exacto. Solo digo que haya mucha gente, pero que no se viva como un problema. Suena un poco a eso de, ¿están mal? Pues no estén mal. Ahí está, sí, por eso. Que no, que lo viva, como dice Javier, como una oportunidad. Claro, ¿a que sí, Javier? Eso es. Sale de tu zona de confort. Eso es, exactamente. Claro. Bueno, Javier, venga, ya que vas a darnos tu mejor versión, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas? Pero aporta o aparta, ¿eh? Sí, va a aportar seguro, hombre. Sí. El hecho de ser alto es porque puede alcanzar alguna cosa que otra persona no lo podría alcanzar. No es por eso por lo que ha llegado la policía a esa deducción. Vale, la forma de matarla es importante. No. ¿Tiene que ver con el tema del riesgo sanguíneo, de que la gente alta tiene más tensión arterial? ¿O no, tampoco. Vale, pues entonces ya nada. Bueno. Esta es de saber y cuando hagas una que sale. Ya. Bueno, Javier, oye, como estamos así y además esta semana acababa antes y todos los que estáis jugando lleváis un número también como recompensa, tienes otro, ahora son 19 los candidatos. Eso no quiere decir que haya 19 candidatos, sino 19 números repartidos. Lo digo porque ahora, no sé, pues, alguno de vosotros es posible que tenga más de un número, no sé. Mira, sí, Javier, tú ya tenías uno, además, que participaste en la construcción de Secuestro en la Feria. Estaba buscando aquí, o sea que tienes 2. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. A vosotros. Ahora, mira que si después esto empieza a cundir. Javier ha dicho esto en la radio, ahora el llamamiento que hacen Edgar y La Parda, la gente no escucha el podcast, se lo pone todo el mundo en directo, se pone el despertador, dentro de 3 meses está una comisión de sanidad en el Congreso de los Diputados diciendo qué pasa en este país, tenemos los índices de insomnio, bueno, puede ser. Bueno, es que nunca también lo sabremos. Hay otros momentos para dormir. Claro, anda que no hay días. Hombre. Que nos lo digan a nosotros, anda que no hay días después para dormir. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Alguna duda tenéis por ahí? Yo tengo otra. Sí. A ver si ¿En las redes nada? ¿En las redes preguntillas o qué? No veo nada todavía. Dime, Parda. ¿Solo una persona de semejante envergadura podría matar a Susan? No. Vale, tengo una. ¿Os acordáis de...? No se pueden dar marcas, ¿no? Pero sí se puede. No, pero dilo. Vale. ¿Os acordáis de las tiendas estas de juguetes Imaginarium que tenían una puerta pequeña y una puerta alta? Vale, sí. Vale, no me creía que ibas a decir otra vez lo de Mayoral y tu viaje para el video. Que por cierto, si hay alguien que... que se lleva comisión. Que estaba pensando yo que a lo mejor la policía lo que ha visto en el vecino muy alto es un golpecito en la cabeza. Ya. Porque hay una puerta más alta. Un golpecito en la cabeza del vecino. Claro, que no pensando en el cadáver, sino en el asesino. Hay de toda esa teoría que has planteado, hay algo. Vale. De toda esa, de todo, sí, pero y tiene ese algo que cerró, imagina, que cerró por aquí y tal. No, me la voy a quitar ya de encima que luego pillo. Vale, tira. O sea, lo he estado comentando con maratones. Digo, mira, que yo dije ayer que era fácil, que pensaba que a las 4:20, Edgarita me falló, no hizo la pregunta que yo esperaba que hiciera. ¿Es esa, Edgar? Hombre, claro, se la hago a todo el mundo ya por la calle. Hazla. ¿Está basado en hechos reales? Edu de Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Tú qué crees de la pregunta esta? Con la pregunta esta que acaba de plantear, que es la pregunta clásica de Edgarita, necesaria, como se vio ayer, ¿tú qué dirías? Según tus planes. Que no está basada. Pues vamos a decirle a Edgarita que no está basada en hechos reales. Ya me he enfadado. No, hombre, no. Vale. Entonces, Edu, ¿tú qué piensas? ¿O qué preguntas? Yo pienso, ¿me permites decir primero una cosa? Es que me tienen amenazado. A ver, ¿pero quién te tiene amenazado? ¿Lo del Getafe? ¿Quién ha sido? No, en mi pueblo. Tengo que aclarar, Adriana, que Negrilla de Palencia, que me tienen amenazado. No está en Palencia. Está en Salamanca. Pero lo corregimos al día siguiente, Sí, se corrigió. Sí. Bueno, menudo drama hubo. Si me enteré yo que estaba de vacaciones y todo. Pero lo peor de todo es que, o sea, yo no por... Pero que Sara Pedroso es de Palencia, ¿vale? Claro. Pero ella misma cayó en la trampa. También, ¿no? Sí.
O sea, es que llama a la confusión, claro. Hombre, sí, no sé por qué alguien dijo, pues vamos a llamarle de Palencia. Porque yo creo que había un espía allí entre los fundadores del pueblo. Dice, vamos a ponerle de Palencia, así la gente. Tú qué risas cuando alguien diga. Ya verás cuando llamen a la radio diciendo que soy de. Bueno, oye, el pueblo de al lado, pueblo de al lado que está cruzando la carretera se llama Palencia de Negrilla. Hombre, es que Palencia de Salamanca. O sea que tu vacile ya de per se natural viene de ahí, ¿no? Claro. Viene ya de la sangre. No hay ningún vacile. No, hombre, no. Que es real, que es real. Lo sé. Está basado en hecho real. No, pero no, digo tu vacile por otras veces, así que nos vacilas un poquito, ¿sabes? Y tal. Solo digo por eso. Con cariño. Yo lo sé, por eso. Igual que lo de ponerle el nombre así Valencia. Para despistar a los rusos, que seguro que se le puso el nombre así. Es como Molina de Aragón, que está en Guadalajara. Por ejemplo. ¿Ah, sí? Bueno, Edu, sí. Echa la aclaración, que sabemos que no está basado en un hecho real. El caso más fácil, ¿tú qué preguntarías, Edu? Vale, el domicilio está, o sea, es independientemente de que sea una casa pequeña, grande, un bloque de edificios, ¿está en tierra firme? ¿Cómo en tierra firme? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, a lo mejor vive en un barco. yate. En un yate. O en un barco, sí. ¿No? Si vive en un yate o en un barco. En una embarcación. En un yate o en un barco. Lo ampliamos a eso de que puede estar en el mar. ¿Te parece, Edu? Sí. Esa es buena, ¿eh? Bueno. Esa es muy buena. No está en el mar. Es que lo sabía. No está en el mar. Lo del pueblo lo vas a pagar con creces. Sí. No, o sea, cuando lo escuches muy entusiasmado de... Si yo no fui damnificado. No, Edu, no. Es que, de todas formas, con lo que acababa de decir Adriana, más tu principio de pregunta de si está en tierra firme... Pero no, lo del mar, barco, yate, no. Barco yate. Eso es. El barco yate no. Lo que le da la pista a la policía de que el asesino es el vecino más alto, ¿lo encuentran dentro del domicilio? No solo. Oh. No solo. Pueden haber encontrado... Es más, lo podían haber encontrado solo fuera. Estoy yendo un poquito más allá del sí, no carece de importancia. ¿Lo pueden haber encontrado en el ascensor? No. Venga, vale, pues ya he agotado mi... Muy bien, Edu, tienes otro número, ¿eh? Muchas gracias, amigo, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Adiós. hasta ahora. Adiós. ¿Dudas? La mujer vivía en un bajo, pregunta Tony a través de YouTube. Igual no pensaría... Yo diría que sí. Que sí. Sí. ¿El asesino se limpió en un lugar alto al que solo él llegaría? Lo pregunta Isaac también a través de YouTube. No. ¿Se ha encontrado algún golpe en algún dintel de la puerta? Pregunta Nicolás en Twitter. Como he dicho, dentro... No sería lo básico eso. No sería lo básico. Félix Martín, fiscal, que ya está despierto. ¿Qué os dije? Que cada vez igual que Luis Miguel. Hola, Félix. Así saludamos a Raquel Máscara. Sí, perdona. A Félix lo saludamos normal, hombre. Félix Martín, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, aquí con el caso más fácil, ese es el título que le hemos puesto, pero que se está resistiendo. ¿Llevas algo? Te acabas de conectar, ¿no sabes de qué va el caso o sí sabes? No sé de qué va. Vale. Ha sido asesinada Susan, la han encontrado en su casa, la autopsia revela que murió hace 2 días, cosa en lo que nadie está ahora mismo cayendo o no creo que se haya tenido muy en cuenta para hacer preguntas, esto de los 2 días, y la policía, tras inspeccionar el domicilio, concluye que el principal sospechoso es su vecino más alto. Alto de corpulencia, no el vecino más alto del edificio, el que viva en el piso, en el ático, por ejemplo, no, más alto de... ¿Alguna cosa? Bueno, hemos dicho que no está basado en hechos reales. ¿Y algún dato más que le destacaríais así a Félix para que se...? Que la muerte carece de importancia, ¿no? Sí. El hecho de que haya muerto de una manera, otra, apuñalada, tal, eso para nuestro caso carece de importancia. Que no vive en una embarcación. No vive en una embarcación. Y básicamente eso. Vale. Y que yo los guionistas me habían convencido de que esto era un caso muy fácil. Porque estoy empeñado yo en que se solucione hoy porque mañana tenemos final mensual. Bueno, Félix, ya sabes, estás ahí con el micro, con la línea abierta y antes de que abramos el juzgado de guardia,
Si tienes alguna duda, puedes levantar la mano y pedir turno como siempre. ¿De acuerdo? Perfecto. A ver, que está esperándonos... ¿Hacemos un trío? Porque está Elena en Tenerife, Pedro José en Zaragoza y Julio en ruta hacia Sevilla. Así a ver si... Elena de Tenerife, ¿qué tal, Elena? Buenas noches, equipo. Buenas noches. Mira, vas a compartir turno con Pedro José de Zaragoza. Pedro José. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, y bienvenido. Y alguien que está tocando mucho el micro por ahí, el teléfono. Julio en ruta hacia Sevilla. Hola, Julio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, hombre. Wow. A ver, Elena, ¿tú crees que tienes la solución o puedes tener la pregunta clave para esto o no? No lo sé, porque es que ya iba bien hasta que me perdí, pero bueno, voy a intentar... Eso dije yo en la vida hace 15 años. Ya, ¿qué preguntas entonces, Elena? Con lo que pregunta, a ver si puedo ayudar. Vamos a ver. ¿Vive en un edificio? No. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, ya tenéis número, Elena 21, no quiere decir que sea ese el número. Pedro José, el 22 y Julio, el 23. Pedro José, no vive en un edificio. Gracias. ¿A qué te suena eso? Vale. Yo lo que te quería preguntar ¿es importante los 2 días que lleva muerta? Hombre, para que pueda corroborar la policía al inspeccionar el domicilio, hemos dicho que casi encuentran, no en el ascensor, pero en las afueras de su domicilio, la pista, sí es importante. Es importante para acabar de redondear la historia, pero... así que sí, es importante. Ya eso te tiene que contar como pregunta en el siguiente turno, Pedro José, en el siguiente turno. Solo advierto, para evitaros esta pregunta, todo lo que esté en el enunciado siempre no es gratuito. Todo lo que esté en el enunciado nunca es gratuito. Puede tener más o menos importancia, pero todo da una pista. Julio, tu primera pregunta. Vamos a ver, ¿encuentran una huella en el suelo del zapato de él que sea muy grande? Una huella en el suelo. Un 45, un 48. Eso está muy bien, pero por eso está muy bien, una huella grande. Pero, ¿cómo se sabe? Porque lleve 2 días el cadáver allí, ¿cómo se sabe que la huella? Hay que acabar de rematar. Hay que acabar de rematar eso de la huella, pero la huella es una pista muy, muy importante que he visto que ya hay huellas de zapatos, dice número alto de pie, lo preguntaba, por ejemplo, Juana Patricio también en Twitter, lo descubren por las huellas de zapatos, Nicolás en Twitter. Todo esto yo creo que nos va a servir. Elena. Vale. ¿Te encaja, no? Como es en una casa, bueno, hemos dicho que no es un edificio. Hemos dicho que no es un edificio y que no es un yate, no es un barco. Tú dices, como no es una... A ver, dime. Como, obviamente, si es un edificio tiene que ser una casa. ¿Vivían todos juntos en la casa? ¿Y si te digo que Susan vivía sola? No, porque como habían dicho que no estaba sola, que el vecino también estaba. No, eso no hemos dicho. No. A ver si está escuchando otro programa hoy, Elena, a ver si te ha puesto el podcast de otro día. No. Porque por fin que puedo prestar atención, porque no tengo que trabajar, que estoy de vacaciones. Hombre, pues por eso. No. Un libro a 1 hora. Que seguro que hemos sido lo suficientemente confusos nosotros para que hayas llegado a esa conclusión, Elena. No, estábamos bromeando solo. Pero no, Susan vivía sola. Sola. Sí. A ver, Pedro José, venga, tu segunda entonces. La policía cree que ha sido asesinada por alguien grande porque le ha asestado algún golpe desde arriba. No. Tiene mucha más importancia lo de la huella. Centrémonos en la huella. ¿Cómo puede ser una huella? Yo tengo una para luego, ¿eh? Sí, acabo el turno entonces de 3 con Julio y va a la tuya porque te veo muy animada. Yo creo que la parda ha llegado a atar algo. Creo que la parda ha llegado a atar algo. Está animada, sí. A que se le ve. Pero Parda, ¿qué pasa? Perdona, Roberto, Parda, no nos fastidies. No. Bueno, hombre, si hace una pregunta buena y que acaba de redondear... Oye, la podéis utilizar luego. Claro, aquí no va a fastidiar. Yo lo sé, Pedro José. Venga, Julio, a ver, centrándonos en la huella, y cuidado, si no, la parda tiene una. Julio, ¿cuál es tu pregunta? A la hora del forcejeo,
da con la cabeza en la lámpara y se encuentra ahí vellos capilares? No, porque he dicho que puede encontrar... sí, era buena, pero he dicho que puede encontrar algo dentro, pero sobre todo es la huella de fuera. Es una huella de fuera. Parda, ¿cuál es la tuya entonces? ¿Qué es lo que tienes? Que si vive en una autocaravana. Qué buena, porque eso nos ha sacado del eje a muchos, que estaban pensando casa, bajita. He dicho bajo, sí, pero no edificio. Yate tampoco, barco tampoco, autocaravana. Es muy buena, Parda, pero no. ¿Y una cueva? Una cueva. Es también buenísima, pero no. Un camping. No. Venga, a ver, ¿dónde? Una furgoneta. No, a ver, vamos a darle una oportunidad entonces a los oyentes. Elena, ¿dónde vivía Susan? Bueno, vivía en una casa. No, sola sí, pero en una casa convencional no. Pedro José, ¿dónde vivía Susan? Parda, me has descolocado. No, Pedro José, no puedes decir nada. Julio, ¿dónde vivía Susan? Sí, a ver, Julio. Cuando no viva en Barbate, en una tienda de campaña. No, tampoco. ¿En el coche? ¿En el coche? No, en el coche tampoco. Félix, ¿dónde vivía Susan? Félix. ¿En un hotel? En un hotel no. Tiene que ser una casa. Lo más parecido a casa baja, pero no es una casa. ¿En un bungalow? No me lo creo. ¿En un sótano? No, en un sótano no me lo creo. A ver, ha sido asesinada. Susan la encuentran en su casa. La autopsia revela que murió hace 2 días. La policía, tras inspeccionar el domicilio, concluye que el principal sospechoso es su vecino más alto. La huella, fuera, el exterior. Lo más parecido que nos han dicho así, más o menos, ha sido lo de la caravana. Vale, ¿una cabaña? Una cabaña también es parecido. Yo recuerdo, ¿cuál fue aquella pregunta tuya, Adriana, que te dije, hay algo? En la puerta alta, puerta baja. Puerta alta, puerta baja. Hay algo ahí. Pero que no acabamos de rematar. Como no viva en un iglú. ¿Cómo? ¿En un iglú? ¿Una casetilla de obra? Espera un momento. Caro de Ibiza. Hola, Caro. Hola. Buenas. Buenas. Sí, ahora se te oye. ¿Dónde vivía Susan? Hola. Porque esta es la clave. ¿Dónde vivía Susan? ¿Puede ser una autocaravana? Eso justo te ha pillado llamando, hemos dicho que no. Parda, ¿qué es lo que has dicho tú, lo último? ¿Qué es lo que si vivía en un iglú? En un iglú. ¿Te quedas con esa pregunta, Caro? ¿Si vivía en un iglú? Sí, si vivía en un iglú. Hombre, hacía 2 días que... ¿No te quedas con esa pregunta? Pues yo sí. La de si vivía en una caravana, no, porque no lo había escuchado. Ya, por eso te he dicho que la autocaravana no. Y la pregunta que ha hecho la Parda es, ¿vivía en un iglú? ¿Te quedas con esa pregunta o no? No te quieres quedar con esa pregunta. No le gusta. No le ha gustado. Es el 1, 2, 3 cuando no te... Es que la huella podría estar en la nieve, claro que sí. ¿Cómo? Que la huella podría estar en la nieve. En la nieve. Entonces, ¿te gusta la pregunta del iglú? ¿Te quedas con la pregunta del iglú, Caro? Venga, vale. Hazmela. ¿Vivía en un iglú, Susan? ¡Aplausicos para Caro! Vivían. Mira cómo se ríe por ahí. Pedro José. No ha ganado Pedro José, pero lo ve que se lo pasa. Con Barbate no nieva. No, por eso. Bueno, oye, pero si os habéis llevado todos un punto, incluida en este caso Caro. Oye, enhorabuena para todos. Muchas gracias. No era tan complicada entonces la historia, ¿no? Pero... No era tan complicada. Había que salir de nuestro lugar de confianza. Explicar cómo es esto de que tenía un vecino muy alto, porque claro, los iglús no es que están muy juntos, ¿no? No, claro, ¿sí? Los iglús era vecino de... Vecino de iglú. Era vecino de iglú. Era del iglú C. De la villa, de los iglúes, claro. Cosa que ya habíamos especificado antes con Mara Torres. No tiene que ser vecino de edificio. Era vecino de localidad. Claro. Era vecino de barrio, de iglúes. Vaya. Roberto, soy Pedro José de Zaragoza. Sí. Daros una felicitación a ti y a todo tu equipo, que hacéis un programa muy maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por contribuir y por colaborar. Pedro José, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Venga, un abrazo. Bueno, enseguida vamos a abrir el juzgado de guardia. Antes, Luismi Pérez, a ver cómo viene de revoltoso, de ventoso quizá este día. Buenos días. Buenos días. Un buen frente entra por el oeste del país, que sobre todo va a traer viento, lluvias también hacia el oeste, y en cambio al Mediterráneo vuelve el verano, y de qué manera. Y hoy hablamos de cosas del mar, de mareas, que estos días están muy altas. Y eso tiene que ver con lo que siempre se ha dicho de que se han alineado todos los astros. Anda, pues en 2 minutos más.
4:36, 3:36 en Canarias. A ver, antes de irnos definitivamente al juzgado de guardia con Félix Martín, fiscal, nos falta un trámite. Es solo un trámite, pero es muy importante porque, claro, nos falta la cuarta persona. Hay 24 números ahora repartidos. Nos falta la cuarta persona para que entre en la primera final mensual de esta temporada. Me vais a dar un número cada uno, Edgar, Parda, Adriana, ¿parece? Sí. Del 1 al 24... Adriana, empieza tú. El 6. El número 6. El número 6, Salvador de Madrid, que hizo una buena pregunta en el caso de ayer, era, ¿no? La extraña desaparición de Ketty. El número 6, me has dicho, sí. Salvador de Madrid, entra en la final de mañana. Venga, novela Noche en Vela, que como es la favorita de Edgarita, un número del 1 al 24 que no sea el 6. El 21. 21. El 21, Santos de Guipúzcoa, que resolvió, por cierto, el caso de la extraña desaparición de Ketty. Es verdad. Noche en Vela para Santos de Guipúzcoa. Y que no sea ni el 21 ni el 6, Parda, ¿otro número? El 13. Estás haciendo un poco de Miquel Jarza, ¿no? Sí. El número 13. Hizo una muy buena pregunta en Secuestro en la Feria. Miguel de Figuera se lleva la novela Salvarás a mis hijos. ¿Vale? Recuerdo, Salvador de Madrid está invitado a jugar mañana en la final. Santos de Guipúzcoa se ha llevado Noche en Vela. Y Miguel de Figueras, Salvarás a mis hijos. Bueno, Félix Martín, fiscal, el caso con el que hemos hoy jugado los detectives era el caso más fácil. Hoy es posible que sea tu madrugada más difícil. Puede ser que sí. Bueno, ya sabes que nosotros estamos aquí y que lo que vas a contar, que tú quieres contar, lo haces hoy más desde el punto de vista de Félix Martín, la persona, aunque desde luego tu conocimiento y tu experiencia como fiscal hace que esa experiencia personal esté atesorada de muchos otros matices que cualquiera de nosotros no podría aportar, y que sabes que por encima de todos aquí, tus amigos y como personas, estamos aquí para escucharte atentamente y para echarte una mano en lo que haga falta. Quiero decir que no te sientas en ningún momento como estás solo allí desde donde nos hablas, que no te sientas que vamos a estar acompañándote, que no sientas que no hay ninguna red en ningún momento. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Hoy, y ahora entramos en materia, hoy en lugar de una serie o película, como preámbulo, y además es una canción que ahora nos cuenta por qué la ha elegido Félix Martín, vamos a escuchar una canción. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. Bueno, esta canción es Say Something, es de un grupo, un dúo en realidad, indie, A Great Big World. Después del éxito de la canción se sumó, y estáis escuchando por ahí una voz femenina, porque también tienen esta versión que ha sido más un éxito internacional, a dúo con la cantante Cristina Aguilera. ¿Por qué has elegido esta canción, Félix? Pues esta canción reúne unas características que la hacen para mí especial esta madrugada. Me vas a permitir, Roberto, y a nuestros amigos oyentes, que hoy haga una dedicatoria personal que conecta esta canción, Say Something, como una de mis canciones favoritas. La canción no trata de la muerte, ni mucho menos del suicidio. Trata de un amor perdido y de la sensación de orfandad y desesperanza que siente el que renuncia a ese amor perdido. Yo conocí esta canción gracias a un amigo muy querido. Estaba en la playa con él hace unos años, un hermoso día de verano en Barcelona. Mi amigo estaba muy contento. En un momento determinado me pasó los cascos y me puso esta canción. Me dijo todo emocionado y exultante que la escuchaba cada día al marcharse de la playa, implorándome, como era él, que la escuchara y advirtiéndome que no le diera conversación cuando estuviéramos marchándonos de la playa, ya que pensaba escucharla y que pasaba de mí. Así de maravilloso
era mi amigo. Mi amigo decidió quitarse la vida este verano y me ha dejado a mí y a sus amigos hechos polvo. Con esta canción rindo un homenaje con todo mi cariño a mi añorado amigo, a mis amigos que me han demostrado lo orgulloso que me siento de ellos estas semanas tan difíciles, y a todas las personas que han perdido un ser querido a cuenta del suicidio, así como a todas aquellas personas que alguna vez han pensado en ello. Por todos ellos va hoy este programa. Bueno, has elegido una canción y también unas pocas líneas de un libro que, oye, cómo son esas cosas de la vida, ¿no? Porque creo que antes de que todo esto de la despedida de tu amigo ocurriera, el libro es como si te hubiera elegido a ti desde una estantería en una librería de Colombia este verano cuando estabas de vacaciones, ¿no, Félix? Es muy fuerte. Efectivamente, entré en una preciosa librería en Cartagena de Indias, en una librería con cafetería, nos sentamos a tomar un refresco con mi chico y mientras estamos ahí sentados me levanto mirando por los libros y un libro me eligió a mí, además me animó el librero, el maravilloso librero, y ese libro era Lo que no tiene nombre. Su autora, la escritora colombiana Piedad Bonet, narra en primera persona en un libro de una belleza y una tristeza y una belleza descomunal, chicos, descomunal, la muerte por suicidio de su hijo Daniel. Fijaros qué curioso, y fue el libro que me terminé pues una semana, 10 días antes del fallecimiento de mi amigo. Mira, este es un fragmento. Vivir un duelo, una experiencia hasta ahora para mí desconocida. Se ha escrito y se ha estudiado tanto al respecto que pareciera que todo sentimiento o reacción está ya catalogado. Hay etapas, dicen los que saben, ciclos que el cerebro experimenta. Tomo notas, me observo. Ahora sé que el dolor del alma se siente primero en el cuerpo, que puede nacer de improviso en forma de un repentino desaliento, de un aleteo en el estómago, de náusea, de temblor en las rodillas, de una sensación de ahogo en la garganta, o simplemente de lágrimas calientes que acuden sin llamarlas. Sé que en determinados momentos mi dolor me acerca a la locura. También hay brevísimos instantes de lucidez, de comprensión. No, Daniel no volverá jamás. Es como si esta palabra afectara a una parte de mi cerebro que hace que me abisme a un estado desconocido, imposible de describir con palabras exactas. Sé también que podemos permanecer serenos ante la fotografía del ser que hemos perdido y unos minutos más tarde echarnos a llorar con el sabor de un plato que nos lo recuerda o simplemente con el zumbido de una sierra en mitad de una tarde silenciosa. Que tememos olvidar la voz, el olor, quién sabe si el rostro. Y que no hay dolor más solitario. Escondo mis lágrimas, no por vergüenza de llorar en público, sino porque no quiero traspasar a mis padres, a mis hijas, a mi marido, mis raptos dolorosos. Y porque ninguna palabra expresaría verdaderamente el sentimiento. En mí persiste la sensación de que esta es una situación provisoria, circunstancial. Siento que algo está por suceder, que algo tiene que pasar. Y de pronto comprendo. Lloro y no pasa nada. Leo y nada pasa. Escribo y nada pasa. No, eso que espero no va a pasar. Félix, me permites una pregunta personal, después, porque aquí, como decía al principio, coincide y lo que prevalece para nosotros, evidentemente, es la parte personal de todo esto que has vivido, que estás viviendo, pero que también conecta evidentemente con lo que tú has vivido como profesional, como fiscal. Quiero decir, es la primera vez que entrabas en casa de una persona que se había quitado la vida, pero que además en ese caso no lo hacías para levantar el cadáver, como decimos, ¿no? Para proceder al levantamiento del cadáver, como se dice, de manera fría, sino que lo vivías tú en primera persona por la conexión emocional que tenías con él. ¿Tu visión sobre el suicidio ha cambiado al verlo desde otro lado, Félix? Pues fijaros, cuando te estrujan el corazón, ¿no? Cuando eres consciente que una persona a la que quieres mucho ya no lo vas a poder más, a ver más, y esto te genera una sensación física, ¿no? Que este amigo se te va en el dolor, en la soledad, que no tuvo energías para agarrarse a la vida o para pedir auxilio.
Amigo Roberto, si eso no te hace pararte, reflexionar, calibrar, tener una cierta y real sensación de fracaso personal, y tengo que decirlo en alto, ¿no? Y todo esto no te hace cambiar o no te hace evolucionar, es que eres una ameba, y yo no quiero ser una ameba. Por eso estoy en un viaje personal, cuyo destino no sé cuál será, pero es ese viaje el que me ha hecho dar el paso adelante de hablar contigo primero y decidir los dos juntos con tu ayuda, hablar esto con vosotros, ¿no? Con el pudor que me da, pero también tener la firme convicción, y lo digo aquí bien alto con vosotros, de que tenemos que hablar del suicidio desde múltiples ópticas, desde luego, y que hemos hecho mal, muy mal, en no hablar de ello. Y esto se lo debo a él, y a mi amigo, y por ello también me lo debo a mí. Hemos hecho muy mal en no hablar de ello. Esto es algo que era no una ley escrita, pero que era algo que teníamos interiorizado y como cierto, una verdad absoluta en los medios de comunicación, hasta hace muy pocos años, cuando se ha demostrado que es todo lo contrario. Quiero decir, que prevalecía el mito, y es alguno de los que tú quieres hoy derribar, dada la experiencia ahora y lo que nos puedes contar desde esta experiencia en primera persona. Tenemos la idea de que hablar de suicidio tenía como un efecto llamada, así se decía. Entonces pasaban por las redacciones y por las direcciones de medios de comunicación de generación en generación, no consultábamos, tampoco se había estudiado en ese aspecto. Yo creo que aquí, sobre todo en los últimos meses, y especialmente el confinamiento y lo que pasamos con la pandemia, también supuso un punto de inflexión, y entonces ahora los expertos te dicen no, hay que hablar para evitarlo. O sea, no se produce efecto llamada, al revés. Hay que hablar para que alguna persona que a lo mejor esté escuchando la radio en este momento y escuche lo que pueda aportar Félix, lo que tal, es posible que le cambie. Ojalá sea así, que le cambie diametralmente la idea que tiene sobre lo que puede suponer, lo que va a dejar de herencia, de resto, de preguntas, de dudas, de estas preguntas martirizantes que me decías que os hacéis aquellos que conocíais a tu amigo, de ¿por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no nos lo contó? ¿Por qué no habló con nosotros? A ver, ¿hay un delito de suicidio en España? ¿Se ha castigado alguna vez, Félix? Fijaros, históricamente en Europa, todos lo sabemos porque lo hemos visto en películas, ¿no? Lo recordamos, ¿no? Se consideraba delito el intentar suicidarse hasta bien entrado el siglo XIX. Ya. También en España. Y la razón es que había una concepción moralista según la cual un intento de suicidio, fijaros, era una ofensa a la comunidad, al Estado y a Dios. Se imponía pena de prisión y en algunos casos, si la persona moría, el castigo se derivaba incluso a su familia y al propio fallecido se le negaba sepultura religiosa. Hay una segunda etapa que se produce a partir del siglo XIX, donde se va produciendo una despenalización paulatina del suicidio, al tiempo que se va produciendo esa separación entre Iglesia y Estado y se van asumiendo los derechos individuales. Sin embargo, como tú muy bien acabas de explicar ahora, Roberto, la estigmatización ha seguido existiendo. ¿En qué se traducía? En no hablar de ello, a que la persona que lo ha intentado y su familia lo oculten porque lo consideren una vergüenza a ocultar. Y no olvidemos, además, que en algunos países de la Unión Europea, como en Irlanda, a que no sabéis hasta qué año era delito el intento de suicidio. Ya, hombre, por el contagio, contaminación así de relación Estado, religión, hasta hace muy poco, ¿no? Hasta antes de ayer. ¿Hasta qué año? Pues 1993, ya. Fijaros. Sí, la OMS ahora mismo tiene cuantificado 23 países donde todavía es delito, y todos los países estos donde ocurre son países no democráticos, de religión musulmana, donde no hay separación precisamente entre religión y Estado. A ver, el suicidio aquí está despenalizado en España, por lo tanto, desde hace ya algún tiempo, pero determinadas conductas relacionadas con el suicidio, de ayuda, colaboración, alguna conducta sí que está penalizada, como está considerada de delito, ¿no, Félix? Efectivamente, es importante que aquí maticemos, ¿no? Obviamente el suicidio está despenalizado, pero conductas, vamos a ver qué recoge el Código Penal. Por un lado, la inducción al suicidio está castigado con una pena de prisión de 4 a 8 años. ¿Por qué? Porque inducir al suicidio es aquel que convence a otra persona que no había tomado tal decisión por sí misma para que se quite la vida mediante una incitación directa, clara y eficaz. Por tanto, fijémonos que estamos en campos distintos, ¿no? Y lo mismo al que coopera el suicidio del otro sin cumplir. Cuando nos encontramos, ya sabemos que desde el año 2021 existe en España una ley de eutanasia que permite el suicidio asistido en determinados casos. Y en el 2021 me parece esto muy interesante, de verdad.
alucinaríais, y perdonadme esta expresión tan clara de alucinar, lo que hay en las redes sociales. Y nos encontramos en las redes sociales, sobre todo para chavales, para adolescentes, que se está produciendo la distribución y difusión pública a través de Internet de contenidos destinados a fomentar, promover o incitar el suicidio de menores o de personas con discapacidad. Y esto, desde el año 2021, también es delito. Oye, ¿vale? ¿por qué interviene la justicia? A ver, porque por una parte nos estás diciendo el suicidio como tal no es delito, sí, la inducción, etcétera, el proselitismo de esa idea, pero ¿por qué interviene la justicia? ¿Qué función cumple? ¿Qué hacéis? Es muy, muy importante esta pregunta. Fijaros, la razón de la intervención de la justicia es porque siempre que hay una muerte con apariencia de no ser una muerte natural, debe intervenir la justicia. ¿Por qué? Porque se puede intentar disfrazar en un suicidio una muerte violenta. De hecho, yo os lo digo, yo he tenido casos en mi devenir profesional de asuntos que en un principio su autor o autores lo han intentado disfrazar como un suicidio. Por tanto, siempre que hay una muerte no natural, tiene que acudir la policía, tiene que preservar el escenario, tiene que analizar el mismo, tiene que ir el médico forense. El médico forense tiene que acudir a hacer el levantamiento de cadáver. Si ya el médico forense tiene dudas sobre si puede haber algo distinto a un suicidio, llamará al juez y al fiscal para que acudan a ese escenario. O sea que se tiene que hacer autopsia en esos casos. Sí, se tiene que hacer. Vale. Por tanto, cuando confirme el médico que se trata de, fijaros, si el médico confirma que es una muerte no natural, no puede comunicar la defunción, tiene que comunicarlo al juzgado de guardia, y es el juzgado de guardia el que iniciará una investigación. Si en esa investigación se determina que es una muerte donde no han intervenido terceras personas, será el juzgado de guardia el que autorice la defunción. Oye, en muchas ocasiones el descubrimiento del cadáver, en la mayoría, del cadáver de esa persona que se ha quitado la vida, la hace un familiar o un allegado, ¿no? Sí. Pues en estos casos, es en la mayoría de ellos. Sí, ¿vale? ¿Cómo se procede? ¿Qué sucede ahí? Pues obviamente, nadie le va a quitar el inmenso dolor, la pena infinita, pero lo que le digo desde aquí, y con experiencia además, desgraciadamente, es que debe armarse de valor, llamar a emergencias, no tocar nada del escenario y seguir las instrucciones que le indiquen. No se tiene que asustar si la policía o los médicos le preguntan al llegar. Esto también puede pasar, ¿no? Es que sospechan de mí, ¿no? Ese ser querido se convierte en la primera fuente de información, y la policía y los sanitarios tienen el deber de indagar sobre todas las circunstancias, y esa información al principio es muy importante. Lo van a hacer estos profesionales sanitarios o policiales con enorme sensibilidad y cariño, ¿no? Y yo aquí, si me permites, tengo que poner en valor el trabajo de los profesionales en relación con lo que nos pasó a nosotros. ¿Me permites que lo cuente? Claro, por supuesto. Mi amigo no era español, sus familiares tenían que viajar de fuera. Mis amigos me miraban a mí pensando que al ser fiscal, esto también es una lección de vida, ¿no? Iba a saber lo que iba a hacer, y yo estaba tan en estado de shock, chicos, tan apenado, tan aturdido, que me sentía pues una combinación entre paralizado y al mismo tiempo intentando ser fuerte. En este contexto, pues tuve que asumir un rol más protagonista por estas circunstancias que os contaba, y tuve conversaciones con los Mossos de Escuadra, con los funcionarios del juzgado de guardia, con la propia juez de guardia, porque yo no tenía ni idea, por mucho fiscal que fuera, de lo que teníamos que hacer. Y no os podéis imaginar el trato no solo que me dieron a mí, sino que dieron a mis amigos que estaban en la casa cuando descubrieron el cuerpo de mi amigo. Incluso la policía les abrazó, les tranquilizó, nos explicaron todo, nos dieron todas facilidades. O sea, no os podéis imaginar. Entonces, yo no me puedo sentir más orgulloso, como sabéis que soy un funcionario público apasionado, de ese trato. Quiero reivindicar en primera persona ese trato, y quiero reivindicar aquí muy alto que ese trato es muy importante que te colmen, que te tranquilicen a los seres queridos y a los familiares de las personas que se quitan la vida. Oye, cuando tengas que acudir por obligación profesional al levantamiento de un cadáver, imagino que tu visión habrá cambiado totalmente respecto a la empatía que puedes sentir respecto a esos familiares, allegados, el dolor que están sintiendo y lo que quieren y necesitan en ese momento. Totalmente.
Yo ya había explicado aquí alguna vez que una muerte violenta es para el entorno como una bomba nuclear, ¿no? Pues esto es igual, ¿eh? Y los profesionales de la justicia tenemos que ser conscientes y tenemos la obligación, desde luego, si somos mínimamente humanos, de tener esa empatía. Existe un servicio, no sé si es tan conocido, el servicio, la línea 024. Existe ese servicio, creo que se creó hace años, me quito el sombrero, porque además yo en mi etapa anterior de director de formación viví el nacimiento de este servicio. Se trata de una línea telefónica 365 días, 24 horas al día, donde ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida y a sus familiares y allegados, a través de contención emocional por medio de la escucha activa. Creo que el bagaje que ya tiene este servicio es importantísimo, con profesionales excelentes, y es importantísimo la existencia de este servicio. Importantísimo. Todavía está envuelto el suicidio como tal, está marcado por un estigma y después también por muchas leyendas urbanas, prejuicios. Uno de ellos era el que comentábamos, que no hablábamos en los medios de comunicación porque se temía que hubiera un efecto llamada. Otro, el que esa es una realidad que afecta solo a países ricos, o a personas con mayores rentas, o todo lo contrario, y no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Nada que ver. Afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, la OMS nos dice que el 73% de los suicidios en países de ingresos bajos o medianos, y afecta a todas las clases sociales, edades, profesiones y sexo. ¿Hay una gran disparidad de género en relación al suicidio o no? Pues hay una gran disparidad de género, es muy interesante, ¿no? Fijaros, chicos, cosa más curiosa. En España la tasa de suicidios es 3 veces mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, las mujeres suelen tener tasas más altas de intentos de suicidio. Por tanto, entender que las diferencias de género también afecta a esto es muy importante para avanzar en la prevención contra el suicidio. Hay mucho que estudiar, Roberto. Tenemos mucho que estudiar en todo esto para no caer en conclusiones estereotipadas. Claro, porque sigue habiendo, desde luego, mucho miedo, vergüenza, pudor, ¿no?, de hablar del suicidio, o de si alguien ha tenido un caso próximo en su círculo más próximo. Efectivamente, el miedo, la vergüenza, el pudor que sienten muchas personas con depresión, en situación de gran desesperanza, que tienen ideaciones suicidas, y ese miedo y ese pudor, y eso es lo que tenemos que combatir con todas las fuerzas, jolines, les disuade de buscar ayuda y por lo tanto les impide recibir la ayuda que necesitan. Tenemos que decirlo de manera alta y clara. La prevención del suicidio no se ha abordado debidamente a causa de una falta de sensibilización sobre su importancia para la salud pública y del tabú que hemos vivido en muchas sociedades. Por eso tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas contra eso. Félix Martín, fiscal, te agradezco mucho que te hayas abierto así en canal, sentimentalmente, ya no solo profesionalmente, y que vuelvo a repetir que es un orgullo poder contar contigo cada semana. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas amigo. Muchas gracias de corazón, muchas gracias. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.